pregunta al doctor Lorenzo Meyer. Bienvenido a Proyecto Puente, doctor, para que nos ayude ahí a analizar qué es lo que estamos viviendo, es decir, ayer lo abordábamos, decíamos también con Torreblanca. Bueno, Torreblanca sí vienen los mercados financieros, se han roto los protocolos de la élite política gobernante también, pero ya López Obrador había dicho que el aeropuerto no iba, había dicho que se iban a tocar intereses, ayer lo refrendó, no voy a ser un florero, dio a entender también que hay terrenos ahí que, vaya, se querían hacer negocios transeccionales, doctor. ¿Cómo entender todo esto, lo que está ocurriendo y cuál sería la relación que viene con los empresarios que pudiéramos alcanzar a ver? Los saludamos con mucho gusto, doctor Lorenzo Meyer. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, no le pida a usted peras al olmo, no me pida que entienda yo perfectamente lo que está pasando, porque es probable que ni siquiera los que están allá adentro lo entiendan del todo. Nosotros desde fuera, pues no tenemos más que algunas ideas, hay ciertos datos y interpretaciones que pueden ser al rato echadas a la basura, así que me arriesgo, bueno, pues a hacer a dar algunas explicaciones, pero no me tomen muy en serio. No, como claro que lo tomamos muy en serio. Pero a ver, adelante, doctor. El proyecto de Andrés Manuel y de quienes estaban y están con él es no nada más tener un sexenio como rutinariamente se ha venido haciendo. Bueno, primero eran cuatrienios allá en los 1917 con Carranza, hasta que con Obregón, que no lo pudo hacer, empezaron los sexenios. Bueno, son una rutina de sexenios, pero Morena no pretendía nada más reemplazar al PRI, como fue realmente el proyecto del PAN. No hubo mayores cambios. Se le quitaron 12 años la entrada a los Pinos al PRI, y lo tuvo el PAN, y luego volvió el PRI, y no hubo realmente nada importante. Se siguió la misma rutina. Creo que la idea ahora de López Obrador y los suyos es no nada más un cambio sexenal, sino un cambio de régimen. Y el cambio de régimen implica transformar las reglas profundas del poder, no necesariamente las legales o nada más las legales, sino esas que de hecho rigen las grandes y explican las grandes decisiones que luego se toman en el Congreso, en la presidencia o en las gubernaturas, y así ya se legalizan y se ponen en marcha. El antiguo régimen, que sigue todavía hoy en sus últimos días, se le dio un golpe muy duro con la derrota del PRI y del PAN. Es la derrota de la partidocracia, pero eso es nada más una parte del sistema, del antiguo régimen. Hay otra parte que no tenía necesariamente que verse afectada porque quitaran al PRI de los Pinos, y son exactamente los grandes conjuntos empresariales, los grandes capitales, esos que un estudio de la banca suiza que acaba de aparecer nos dicen que los 10 o 12 principales poseedores de capital en México tienen una riqueza acumulada que es superior a la de la deuda externa que tiene México, a la deuda pública que tiene México, no nada más la externa, y que en el último año, cuando la economía crece al 2 punto y algo %,
su dinero creció al 20%. ¿Cómo le hacen? ¿Cuál es la magia para que una economía que en su conjunto crece muy modestamente, ahora por debajo del ritmo de la norteamericana? Sin embargo, los capitales, grandes capitales, estos que la banca suiza detectó sin decirnos sus nombres, pero que bueno, Forbes hace el trabajo por ellos y ya nos da la lista con Slim, desde luego, a la cabeza. ¿Cómo le hacen para poder tener esas ganancias? Si ellos ganan tanto, alguien debe de no ganar casi nada para que el conjunto de la economía tenga el 2% de crecimiento y ellos el 20%. Bueno, pues en algún sector debe de quedarse realmente sin crecer o incluso hasta de crecer un poquitín. Entonces ese es el otro pilar del sistema. Los partidos, por un lado, que quedaron muy golpeados, PRI, PAN, PRD, y luego, pues, grupos empresariales como el que se generó alrededor del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Este proyecto que empezó en el, ¿qué será?, 2014, si mal no recuerdo, está lleno de controversias, como es inevitable que se den en cualquier gran proyecto de aeropuerto. Acordémonos de los conflictos que causaron aeropuertos en Japón o en otras partes del mundo. Pues sí, se afectan intereses de los antiguos habitantes, de las formas de vida de la zona, etcétera, pero se crean nuevos. Y aquí la decisión de ponerlo en el exvaso de Texcoco, que aún sirve como el último reducto de agua para surtir en algo los mantos freáticos de la Ciudad de México, que en un 30% ya la Ciudad de México consume agua que viene de otra parte y que hay que subir a estas alturas por el Cutzamala y otros sistemas de agua que se traen de fuera. Pero básicamente la ciudad sigue surtiéndose de los pozos de esta misma región, que tienen que conseguir agua de alguna parte. Y una de esas partes, pues, es el ex lago de Texcoco. Tiene problemas, sí, es una planicie muy propicia para el aeropuerto, pero se hunde, porque bueno, pues es el suelo de millones de años que se ha ido acumulando allí por el deslave de las montañas que rodean a la Ciudad de México. Y además estaba el hecho inevitable de si la obra se empezó en el 2014 en pleno peñanietismo, pues imposible que no se hicieran negocios con los grupos privilegiados, el grupo de Slim, entre otros. Otra vez, su yerno es parte de los que diseñaron el aeropuerto, un joven arquitecto de 40 y tantos años que se unió a Sir Norman Foster, el gran arquitecto a nivel mundial, y entre los dos, yo me sospecho que alguien puso más ingenio que el otro, pero en fin, ahí está la huella de qué grupo es el importante. Y luego pues están los terrenos aledaños que han de haber subido de costo y de manera exponencial, y ya se proyectaba toda una ciudad en torno a Texcoco. Bueno, pues ese punto ahora se viene abajo porque Andrés Manuel propone la base de Santa Lucía, que también está en una zona lacustre, y que también tiene problemas de hundimiento de
de sus pistas. No sé cuál hundimiento sea mayor, pero que ya no afecta el lago o lo que queda del lago allí. Pero en fin, no veo esto como un problema realmente técnico. Los dos sitios tienen ventajas y los dos sitios tienen problemas. No hay forma de hacer un aeropuerto sin problemas en esta zona de México. Entonces, lo que puede explicar decir de Andrés Manuel López Obrador, esta obra no va, es el intentar darle el equivalente a la derrota del 1 de julio en las urnas al grupo estrictamente político de la partidocracia, darle lo mismo al grupo que con el dinero y los millones de millones en la mano también se formó desde hace mucho, desde antes de Peña Nieto, se formó en torno al poder político y ellos dos conforman el régimen. Entonces, si se quiere el cambio de régimen, se tiene también que enfrentar a los que no son partido, pero gobiernan o cogobiernan México. Vamos a poner que cogobiernan. No han sido electos por nadie, sino por su dinero. Y supongo yo que Andrés Manuel López Obrador dijo, bueno, pues como los arrieros llegando y haciendo lumbre, vamos a enfrentar de una manera gigante, a lo grande, a lo bestia, dirían algunos, al más importante de estos grupos, para dejar claro que esta es una nueva fórmula política y que ellos no gobiernan, que el centro del poder pues se gana ahora en las urnas, cosa rarísima, porque no era la costumbre en México, y entonces hay que buscar la zona para el enfrentamiento y decidió que esta fuera. Yo así entiendo la decisión tan rápida de incluso antes de llegar formalmente al poder, de ya haber elegido el campo de batalla y los términos en que se va a dar la batalla. La batalla para poner en su lugar, ni modo que los quite o los evite, esos grandes poderes del dinero van a estar allí, están antes que Andrés Manuel y van a seguir después que Andrés Manuel, pero las formas en que influyen en la toma de las grandes decisiones ya va a ser distinta. Y el discurso de Andrés Manuel, en ese discurso resuena un problema que lo vemos todos los días y prácticamente todo el que lo quiera ver, que es el de la corrupción. No hay gran proyecto de obra pública que no se haya hecho a la sombra de la corrupción. Algunos proyectos simplemente no se pudieron llevar a cabo, como el Tren México-Querétaro, porque estalló el escándalo de la Casa Blanca y del grupo IGA involucrado en esto, que estaba también como contratista del Tren México-Querétaro. Pero todas las carreteras, todo está, no hay una sola decisión importante de inversión pública que no tenga o que no se desarrolle bajo la sospecha de que algunos de estos empresarios se aprovechan de su relación especial con el gobierno y que los precios que ponen a sus servicios o sus productos pues no son precisamente los que el mercado, eso que tanto gusta a muchos de los
defensores del sistema tal y como está ahora, que el mercado sea el que imponga las reglas, las condiciones, que premie y castigue, que premie a los eficientes y castigue a los ineficientes. Pues no, el mercado está también sesgado por el poder político. Y bueno, en ese sentido es en el que veo yo la decisión de Andrés Manuel de meterse en este berenjenal, porque le va a ser muy difícil llevar adelante esta decisión de cambiar el aeropuerto. Ya lo estamos viendo en los medios de comunicación y la cantidad de mensajes que el Consejo Coordinador Empresarial, que las aerolíneas, que el Citibank, etcétera, que el dólar. Bueno, pues todo cambio de la naturaleza que se propone Andrés Manuel y Morena, pues tiene ese costo, ese enorme esfuerzo. Pero ahorita todo es un signo de interrogación. ¿Logrará someter al poder político ganado en las urnas, ganado por la vía legítima, al poder económico, que ese se gana por vías muy raras? A veces es por herencia, lo cual desde hace mucho tiempo se cuestiona la ética. Durkheim en el siglo XIX señalaba que no se podía en la democracia dejar que se heredaran los capitales, que cada quien tenía que partir de cero y hacer lo suyo. Pero bueno, aquí muchos son heredados y otros son hechos de una manera poco clara. No hay realmente una gran fortuna mexicana que no tenga que ver con alguna conexión política. Y eso es lo que está en juego ahora. ¿Qué salga de esto? Vamos a ver, ahorita apenas está la fuerza de los grupos y del nuevo gobierno enfrentándose. Todavía no vemos el resultado. ¿Qué riesgos ve, doctor Lorenzo Meyer, que pudieran ocurrir? Porque pues en el 2000, cuando se pudo hacer, también Fox no lo hizo, Calderón mucho menos, Peña Nieto ni mencionarlo. Es decir, ¿qué riesgos pudieran darse comparado con las otras pues transiciones también o cambios que intentó y que, por ejemplo, a lo mejor el mismo Madero, Juárez, Lázaro Cárdenas, que intenta emular precisamente Andrés Manuel López Obrador, una transformación del país? La más cercana es la de Lázaro Cárdenas. Juárez, bueno, a quien se enfrentó como interés económico, además de político y cultural, fue la Iglesia. No se interesó en destruir la gran propiedad agrícola, se interesó en destruir la propiedad de las comunidades indígenas, que no eran precisamente las más poderosas entre los actores políticos, y ni así logró destruirlas, porque apenas una parte. Madero no pudo tocar nada, no le dieron tiempo de tocar nada. Es Cárdenas, y Cárdenas sí, la respuesta a la reforma agraria, por ejemplo, vaya que sí tuvo que ir directa personalmente a la laguna y ahí poner el tren presidencial y ahí empezar a tomar las decisiones para repartir la laguna. Y aún hoy, ¿cuántas gentes dirán, oiga, pero eso fue un desastre económico? Miren nada más cómo dejó la laguna. La agricultura mexicana nunca se recuperó realmente de esto, etcétera, etcétera. La nacionalización del petróleo, ese fue el otro gran conflicto, y sí, hubo que pagar en los primeros años, pues que bajó todavía más de lo que ya había bajado la producción petrolera, pero subieron otras, y vino la Segunda Guerra Mundial, y eso ya alivió la situación para el país en su conjunto. Pero vaya que si tembló la tierra con la
expropiación petrolera. Vista a la distancia, se dice, bueno, pues gracias a eso el recurso petrolero durante un tiempo, ya no ahora, durante un tiempo se usó para subsidiar realmente a la economía, a la privada y a la no privada, y tener el llamado milagro económico mexicano que duró pues hasta fines de los 60. Pero sí, Cárdenas enfrentó la rebelión de Zedillo, enfrentó a Europa y el rompimiento con Inglaterra, la tensión con Estados Unidos, le surgió por ahí el PAN como respuesta, una de las respuestas de la derecha, y no pudo imponer a su sucesor al que él hubiera querido, que era Mújica, y debió de conformarse con Ávila Camacho, es decir, con el clausurar la revolución en su parte realmente dinámica y transformadora, y ya dejar el nuevo régimen que se consolida con Alemán y que es el enemigo mortal del cardenismo. Así que son situaciones muy complicadas en las que, a mi juicio, nadie tiene seguro el triunfo, y el resultado casi siempre es uno que no esperó ninguno de los involucrados. Es decir, no sabemos qué desenlace pueda tener todo esto entonces, doctor. ¿Cómo vaya a definirse? Y aquí sí se metió desde el principio lo que no hizo, por ejemplo, con la reforma petrolera Cárdenas. Cárdenas no movilizó a la sociedad mexicana para tomar su decisión, la movilizó después para apoyarla. Y aquí, en un intento un tanto pues apresurado, se hace esta consulta, se tiene 1 millón y tanto de votos, sí se trata de movilizar al consultar a los nunca consultados para estas cosas, que los adversarios están diciendo, pero si que se les consulta si no saben nada, ¿cómo van a tomar una decisión que es técnica? Pero en realidad no es técnica la decisión es política. Y en fin, moviliza un cierto apoyo social que lo va a necesitar para seguir adelante con su proyecto. Pero el proyecto de AMLO es ambiciosísimo, es darle en la torre a la partidocracia que después de varios intentos logra dar ese golpe PRI, PAN y PRD, y luego enfrentarse a los dueños de México para que las decisiones futuras se tomen no en función de estos capitales que crecen al 20% mientras el resto crece al 2%, sino una economía más pareja, que todos crezcamos de manera más o menos proporcional y no tan ventajosa para unos y desventajosa para otros. Que nunca protestaron en su conjunto, ayer debatíamos en Twitter, ni por Ayotzinapa, ni por Guardería BC, ni por la Casa Blanca, ni por el 2 sexenios continuos por la de muertes. Pues nunca se consultó una guerra fallida del calderonismo. Es decir, hay que ponerlo también en perspectiva eso, doctor. Es decir, nunca hubo parte del sector empresarial que está protestando ahorita, que es legítimo, obvio, pero también hay que ver esa parte, ¿eh? Es decir, nunca esas decisiones, no, pues, obvio, no, tal vez porque no había negocio, ¿no? Ahí. Tiene razón de que es legítima la protesta, porque las vías para el desarrollo, en este caso el aeropuerto o otros del desarrollo económico, pues no hay consenso, pueden ser varias y algunos ganan y otros pierden, pero no son enteramente legítimas cuando parte de esos negocios se hacen por la vía de los acuerdos en lo oscurito con el gobierno. ¿Cuántas nos acaba de decir? Hay que leer nada más, sin embargo, el portal de ayer o de antier,
¿Cuántos miles de contratos hizo el gobierno de Peña Nieto sin licitación? Así que eso de que es lícito, se vale protestar. Bueno, se vale protestar cuando se hicieron los contratos a la luz del sol, y luego se les dice, fíjense que por ahí siempre no, pero ya no es muy legítimo protestar cuando se hicieron los contratos vía esas fórmulas tan socorridas ahora de yo te doy este contrato, tú me das una parte, te pago tanto, me regresas tanto, los insumos van a valer un poco más de lo que valen en el mercado, etcétera, porque lo hicimos sin licitación. ¿Cuántos de los contratos no lo sé, en el nuevo aeropuerto implicaron no licitaciones? Totalmente, porque fue cambio de favores y como se la gastó siempre la clase política en México, y por eso hoy algo diferente, pues muchos les ponen las cruces, ¿no? Pero no sabemos exactamente cómo termine que venga. Por lo pronto sigamos interpretando, analizando y pues viendo a quién le va a corresponder a cada lugar en la historia. Doctor, como siempre, un placer, le mando un abrazo. Gracias. Muy buenos días. Buenos días, el doctor Lorenzo Meyer, un placer, la verdad, escucharlo. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube, nos puede ver hora Hermosillo de 6 a 9, hora de la Ciudad de México, ya cambió el horario en la Ciudad de México, es de 7 a 10. En la fanpage de Proyecto Puente nos da like, o estamos en proyectopuente.com.mx. Baje la aplicación en su teléfono celular, también nos puede escuchar, puede enterarse de todo lo que ocurre en Sonora, México y el mundo. En la Apple Store, tiene iPhone, en la Apple Store, tiene Android en Google Play, y comparto, ahorita estamos regalando este libro, está muy bueno, Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, el futuro del trabajo de la era de la automatización, con un queso, pan y vino, cortesía de Santo Valle. Comparta la publicación en modo público en Facebook y se lo va a llevar. Está muy bueno el libro, yo ya lo empecé a leer. Los robots que están ya trabajando, por ejemplo, en Japón, muy bueno el ejemplar. Corte y vuelvo. Ahora el caso se ampara en medio de todo esto. Ojo, no nos distraigamos. La Corte le acaba de dar un sastre de impunidad al presidente saliente y su gabinete. Volvemos.